¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista verdadera. La semana pasada en política en Chile estuvo marcada, yo diría, por dos hitos. Uno fue la última cuenta presidencial de la presidenta Bachelet. Eso fue el jueves en el Congreso, ¿no es cierto? Primera vez en muchos años, más de 90, que se hacía un 1 de junio. Y el otro hito fue la divulgación pública de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la famosa CEP, esta suerte de oráculo de la política chilena que dio harta pista de cómo se viene la carrera, sobre todo en materia presidencial hacia fin de año. Son temas que vamos a comentar también con nuestra invitada de hoy, lo que pasa en la política, pero vamos a partir con algo que se configura en estos últimos días, en estas últimas horas, además que tiene que ver con el avance que está teniendo la tramitación del proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 causales, que avanza en el Senado. Ya fue aprobado en su totalidad en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado, y en estas horas se aprobó la despenalización en la Comisión de Salud del Senado. Así que vamos a comentar esto. Diputada Carla Rubilar, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Juan José, un agrado estar con usted. Bien, aborto en 3 causales se aprueba, diputada, en la Comisión de Salud del Senado, pero se aprueba con la objeción de conciencia de los médicos. ¿En qué está el proyecto? ¿Qué pasó hoy día? Hoy día se aprobó en la Comisión de Salud del Senado. Es un avance. Es un gran avance, ya salimos de una comisión. Lo he dicho ahí. Recordemos que la diputada Rubilar fue una excepción en su minuto de diputada de la Cámara de Diputados, como la única, diría yo, cercana, porque dejó de ser militante del partido de centro-derecha que votó a favor de las 3 causales. Así es, y por lo tanto valoro enormemente que ya hayamos avanzado en la Comisión de Salud un paso menos. Para llegar al resultado final, pasamos a Constitución. No le puedo mentir, ahí puede haber algunas trabas mayores, pero el gobierno... Ahí está el senador Espina, si no me equivoco, el senador... Hernán Larraín. Hernán Larraín es el otro. Correcto. Sí. Y vamos a tener ahí una discusión un poco más dura probablemente, pero el gobierno le puso suma urgencia. Eso significa en la práctica, diputada, que debiera estar despachado desde el Senado en razón de esa suma urgencia en las próximas 2 semanas. Así es, y ir a sala. Ahora, el Senado no es muy respetuoso de las urgencias del Ejecutivo, así que ojalá que en esta oportunidad sí lo haga. Y tengamos despachado, ojalá, del Senado no más allá de un mes y algo, para que vuelva al tercer trámite de la Cámara. Claro, eso parlamentariamente lo que ocurre es que debiera volver a la Cámara, y si no aprueban ustedes las modificaciones en la Cámara que les hizo el Senado, al que le hizo el Senado el proyecto, eso va a comisión mixta y eso alarga el trámite, ¿no? Así es. Vale decir, ley que penalice el aborto, diputada, ¿cuándo podríamos tener? Va a depender probablemente de cuánto se demore el Senado. Yo creo que la tramitación de la Cámara nuevamente en el tercer trámite va a ser rápido. Si nos vamos a mixta se puede entrampar, ahí va a empezar a predominar el empuje del Ejecutivo, pero lo que puede entrampar sin duda alguna es el Tribunal Constitucional. Ya tenemos aviso del senador Chaguán. Hoy día, sí. Sí, de que se va a ir de todas maneras al Tribunal Constitucional. Hizo por lo menos la reserva de constitucionalidad el senador, a propósito justamente de la objeción de conciencia, ¿no? De objeción de conciencia, de la segunda y la tercera causal, o sea, para ser honesto, hay varias razones por las que Chile Vamos va a querer ir al Tribunal Constitucional de todas maneras, y ahí se puede entrampar, y ojalá que no sea así, y ojalá que el Tribunal finalmente termine aprobando lo que aprueba el Parlamento. Para eso existe Parlamento, para que se respete. ¿Usted es enemiga del TC? A ver, yo creo que el TC... si bien no es una institución que se creó en la dictadura como muy y que erróneamente, en muchos países. Erróneamente se cree, lo que me complica del TC es que hoy día el TC ya no es un guardián de la Constitución que no esté politizado. ¿Usted siente que milita ideológicamente el TC? El TC se pone por señores que... Sí, claro, por cuotas políticas. Cuotas de poder, entonces como un parlamento no elegido. Entonces, yo personalmente creo que si esto fuera ajeno al tema político y solamente guardián de la Constitución, podría funcionar, pero siento que hoy día lamentablemente es una tercera Cámara que no elige nadie. Ahora, la Comisión de Salud, decía yo, aprobó la objeción de conciencia de los médicos, vale decir, podrán negarse a practicar el procedimiento de aborto los médicos que tuvieran objeciones éticas, morales o de convicciones religiosas. Eso en buenas cuentas es, ¿no? Eso en buenas cuentas es. Lo bueno es que se desechó este tema de la objeción institucional. No obstante que, claro, lo conversábamos anteriormente, va a haber instituciones de salud como probablemente los hospitales de la Universidad Católica. A la Universidad Católica o a los obispados, hay varios en Santiago y en regiones que no van a poder acogerse a una objeción institucional, diputada, pero en buenas cuentas sus médicos podrían uno a uno, uno tras otro, objetar de conciencia y no hacerse el procedimiento ahí. Claro, y además, ¿cuál es el escenario, diputada? Claro, y ahí hay que mirarlo bien, porque lo que puede pasar es que yo finalmente no tenga médicos que no tengan objeción. Y por ende no corre... por el tema del trabajo, de que yo haga firmar algo, de que me comprometo, que... usted dice, a la hora de contratar un médico, inmediatamente al ser contratado se comprometa a objetar de conciencia. Yo creo que eso puede pasar. En algún momento el rector lo planteó así.
Y yo creo que ojo ahí con la dirección del trabajo, vamos a tener que mirar si eso no atenta contra la libertad de trabajo y ahí hay una garantía constitucional o algo que podamos mirar un poquito más detenidamente. Ahora, eso podría ser perfectamente, diputada, que en determinadas instituciones, clínicas, hospitales, simplemente por esta objeción de conciencia, no se haga el procedimiento del aborto, siendo como es una política pública de salud sanitaria. ¿Eh? Exactamente, y un hospital que recibe fondos públicos a través de FONASA y que de esta forma esté buscando burlar la ley y no finalmente cumplirla. ¿Y de qué manera se puede zafar de ese tema, diputada? Porque a mí me parece impropio, más allá de la opinión que uno tenga respecto de las 3 causales y de lo que proceda o no el aborto, una vez que se transforma en ley, debe ser cumplida por todos. O sea, yo estoy convencida de eso y por eso vamos a tener que ver cómo podemos resguardar ese principio. Ahora, lo que sí no puede pasar bajo ningún parámetro es que alguien se llegue a atender a la Universidad Católica y no sea inmediatamente derivada a alguien que le realice su interrupción. Cargo y costos de la Católica sería. Correcto, en este caso. Eso creo yo. Ajá. De todas maneras. Oiga, y el otro tema que está en discusión es que si esa objeción de conciencia la pueden también tener el resto del personal no médico, el personal auxiliar en un quirófano, por ejemplo. Sí, yo creo y ahí comparto... Usted es médico, por eso le pregunto, sí, ¿qué realidad tiene eso? Yo comparto de que efectivamente uno podría plantearse de que en el acto médico de la interrupción propiamente tal, la arsenalera o la enfermera que está ahí en la interrupción, tal vez debiera poder plantearse la objeción de conciencia como un derecho fundamental. No a cualquiera, sino a los que están ahí involucrados directamente. Pero se ha planteado por parte del Ejecutivo que eso haría un poco inviable el procedimiento y bueno, si es así, yo entiendo que ellos empujen a que sea solamente el médico, pero creo que no generaría tanto conflicto como lo ha planteado el Ejecutivo, francamente. Ahora, lo que viene ahora es lo más difícil, dice usted, le he escuchado, le leía por ahí por Twitter, que es que se apruebe esto en la Comisión de Constitución, diputada, y ahí hay reservas de constitucionalidad hechas en la misma Comisión de Salud ya, a propósito de la segunda y tercera causal, decía usted, que me imagino que son la de violación y la de inviabilidad fetal. Correcto. ¿Ah? ¿Qué responde usted a los cargos que se hacen ahí? A ver, primero es un proyecto que no abre la puerta al aborto libre. ¿Ah? Ese es uno de los fundamentos. Ese es uno de los fundamentos de las personas detractoras y que yo creo que hay que ser serio. Este no es un proyecto, este ni siquiera se parece al proyecto de España, que habla de riesgo de salud de la madre. Aquí es extremadamente claro que es riesgo de vida de la madre. De la vida, claro. Exactamente, el tema de la inviabilidad. Cuando hay que elegir entre la vida de la madre y la vida del feto, digamos. Claro, y reconozcamos que si fallece la madre, fallecen los dos. Por supuesto, eso hay que decirlo también médicamente. Claro. Tenemos inviabilidad Pero respecto fetal. de esa causal, diputada, tengo la impresión yo que hay cierto consenso que se aplica de facto y por ende, bueno, regularla está bien, pero no implica un mayor avance o retroceso porque hoy día se hace eso. Sí, yo también creo que hay una suerte de consenso y probablemente esa no va a ser la causal que termine en el TC. Inviabilidad fetal, lo dejamos claramente establecido que es malformación letal, es decir, aquella malformación que finalmente... ¿Ese feto no va a nacer vivo? Puede morir en el transcurso del embarazo, como puede nacer y a las pocas horas fallecer. O sea, no es compatible con la vida. ¿Qué sentido tiene entonces hacer un aborto? Se va a hacer evidentemente si fallece durante el embarazo, si es un aborto natural o inducido dependiendo de qué edad muera de gestación. Pero una vez que nace y muere, ¿para qué hacer el aborto, diputada? A ver, todas las mujeres que quieran llevar a término su embarazo en estas condiciones van a poder hacer. Esto no obliga a nadie, por Exactamente. supuesto. Eso está claro. Eso primero y es importante decirlo. Pero hay algunas mujeres que no son capaces de llevar a término porque literalmente, y incluso lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos, esto a veces puede homologarse a la tortura. La Corte Suprema de Argentina ha hablado de que uno no puede obligar a una mujer incluso a ser un féretro andante. Es así de duro y así de dramático. Esto de saber que necesariamente esa guagua que está gestando puede nacer, va a vivir segundos, minutos, horas y va a morir, eso es. Así es. Entonces, la pregunta es si el Estado puede penalizar y sancionar a una mujer que no es capaz de hacer este acto heroico, porque finalmente lo que estamos obligando en la segunda y tercera causal, al no despenalizar y al no regular, es obligar a las mujeres a un acto heroico. Ahora, tiene la misma lógica que yo, diputada, que la eutanasia, una persona que está sufriendo dolores inenarrables, digamos, que se sabe que necesariamente va a morir, ¿por qué no simple y llanamente permitirle que se muera antes o inducir esa muerte? ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo. Efectivamente, creo que nosotros debiéramos legislar en materia de eutanasia. Nuestro país cuesta avanzar en estos temas, habitualmente la sociedad avanza mucho más rápido que el Parlamento, no somos tan representativos de la ciudadanía,
Pero a mí me gustaría que estos temas se debatieran y se discutieran y no se guardaran en un cajón, lo mismo con matrimonio igualitario, adopción homoparental. Yo creo que estamos... ¿Está de acuerdo también con esos temas? Así es. Lo podemos hablar después porque usted respalda a un candidato presidencial que tiene cuestionamientos serios respecto a ese tema. Así es. Instancias serias, importantes respecto a ese tema. Respecto a la tercera causal, volviendo al tema del aborto, diputada, que es la violación. Los detractores dicen que respecto de ese feto no hay ninguna razón médica que justifique intervenir y extraerlo antes de que nazca y producirle el aborto y que lo que se hace finalmente es, claro, hacer de un crimen peor. Un crimen es la violación, ¿no es verdad? Y otro crimen peor todavía que se adiciona es el aborto. ¿Qué responde a eso? Mire, yo no le puedo mentir, Juan José, esta es una causal difícil. A mí me costó enormemente, cambié de opinión. ¿Usted no estaba de acuerdo con esta causa? Hace 10 años yo no estaba de acuerdo cuando ingresé al Parlamento. Después de muchos años, después de escuchar a mucha gente, cambié de opinión porque la situación es extremadamente dramática, en particular en las menores de edad, donde queremos que niñitas, entre comillas, hagan este acto heroico de ser madres cuando no están para nada preparadas para ser madres. Lo único que su cuerpo tenía preparación es unir un espermio con un óvulo, pero nada, ni siquiera las caderas, nada estaba preparado. Es una circunstancia extremadamente difícil y finalmente lo que uno plantea en estas circunstancias no es imponer nada, sino que permitir que cada uno en sus convicciones tome una determinación. Yo creo que esa es la responsabilidad del Estado. Yo en mis creencias vivo mi vida y transmito esa educación a mis hijos y a quienes puedo inferir. Pero yo como legisladora me debo a los 17 millones de chilenos y no imponerle las convicciones. Y finalmente es eso lo que me termina convenciendo de que las personas que viven estas circunstancias tan dramáticas son finalmente las que tienen algo que decir. Correcto, tienen, por supuesto. Pero ¿qué dice usted respecto de esta vida inocente en gestación que por el mero transcurso del tiempo va a transformarse en una persona al nacer, digamos? Y que se interrumpe esa vida en razón de un crimen que es una violación, por supuesto, de un sufrimiento extraordinario, brutal, como es el que provoca una violación, pero ¿qué tiene que ver aquello con esa vida que se interrumpe? A ver, primero obviamente que queremos buscar todas las circunstancias y todas las acciones para que eso ojalá no sea. Prevenir, adopción, por supuesto. No, todo lo que... Pero cuando ya se concreta, tenemos todo lo que es el acompañamiento, contribuir a que haya una adopción si es necesario, etcétera, para que eso no se produzca. Pero si no, definitivamente también hay que pensar en la vida de esa niña. O sea, es cierto que colindan dos derechos, es cierto, yo lo veo así, pero ahí hay una vida de alguien que ya nació, que tiene su vida, que también hay que sopesar. Y muchas veces esa es una situación extremadamente dramática que no es posible de llevar por una menor en general, que es la que vive estos abusos reiterados habitualmente de la familia. La quiero invitar a que avancemos en los temas, diputada. El jueves pasado, decía yo, hizo por última vez en su segundo mandato la presidenta Bachelet una cuenta pública. Su cuenta pública la hizo el 1 de junio, el jueves pasado. Y usted, leí yo en Twitter que hablaba o pedía un poco de verdad y decía que en el plan, o respecto del plan de salud, había 0% de cumplimiento. ¿A qué se refiere con ese cargo, diputada? A ver... El plan de salud es probablemente la primera promesa incumplida de la presidenta Bachelet. Ella se autoimpuso un plan de salud extremadamente ambicioso. 20 hospitales construidos, 20 en construcción, 20 en diseño para más adelante. Los 20 hospitales han ido cambiando en estos 4 años. Primero prometió que Curicó iba a estar construido, cuando hoy día tenemos unas pequeñas piedras nomás y nada más. Y en el Maule en general hay muy poco, de los hospitales que se cayeron con el terremoto, hay prácticamente el de Talca reconstruido y poco más. Y Curicó está recién partiendo, Linares está recién licitando, Chillán lo mismo. También, en fin. Los que salieron de concesiones están todos extremadamente atrasados, son muy caros ahora después de ese atraso, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros vemos en materia de infraestructura es un completo incumplimiento, cambió los hospitales grandes por pequeñitos, con camas básicas, que probablemente no van a tener especialistas, como el caso de Porvenir, donde hoy día la comunidad se está manifestando de forma muy clara. Y eso es una promesa incumplida de aquí a la China. Yo dije el primer año que ni Mandrake... En términos de cifras no hay nada que decir ahí. Ni que Mandrake el mago lo lograba. Y bueno, lo estamos viendo lamentablemente. Pero me imagino que su crítica apunta más que eso porque esto ya se sabía, diputada. Sí. Todo el tema de la ley Ricardo Soto, que es una ley que ella
impulsa y que se lo agradecemos, finalmente terminó siendo también una gran decepción. A ver, son las enfermedades, recordemos, caras, extrañas, atípicas, que tienen un gran costo económico para las familias, no cubiertas muchas veces por la ISAPRE o FONASA mismo, y que el gobierno se comprometió a financiar, digamos, poniendo para ello una cantidad de plata que ha terminado siendo mucho menor. Así es, en algún momento pensamos que eran 200.000 el fondo, así lo había dicho la presidenta, 200.000 millones. Terminamos en 100.000 a régimen, terminamos solo con 14 enfermedades, ahora viene el tercer decreto que probablemente va a entrar 1, 2, 3 a lo más, pero tenemos 7.000 enfermedades raras, más de 7.000, que no tienen codificación, que no tienen cobertura, y lo que es peor, de esos 100.000 millones, que el 80% es lo que uno puede gastar, el año pasado se gastaron 46.000 millones, es decir, dejaron dinero cuando hay pacientes que se están muriendo por no tener acceso a medicamentos. Eso no puede ser una forma de celebrar la ley Ricardo Soto por parte de la presidenta. Si nosotros además vemos las listas de espera, la presidenta no dijo una palabra de lista de espera. ¿Sabe por qué? Porque hay más de 1.600.000 chilenos que están esperando una consulta de especialidad. Hay más de 270.000 personas esperando en una lista de espera para cirugía. Hay más de 10.000 personas que no le hemos cumplido el plan auge, Juan José, garantizado por ley. Estos 3 años y algunos meses, diputada, porque recordemos que en el gobierno Sebastián Piñera se dijo que se había acabado toda la lista de espera. No, todo lo que es la lista, sí, todo lo que es la lista de consulta de especialidad y la lista de espera quirúrgica siempre ha sido un problema. Durante el gobierno del presidente Piñera se hizo un plan especial de lista de espera quirúrgica que permitió bajarla de forma importante. Pero no se terminó. No se terminó. En la lista de espera auge se recibió, reconocido por el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, 380.000 personas en espera. Y reconocido por este gobierno de la presidenta Bachelet se recibieron 6.000 en espera. Es decir, se bajó de 380.000 a 6.000. Pero este gobierno, en vez de bajar de 6.000 a menos, ha aumentado y hoy día estamos en más de 10.000 personas nuevamente en la ley auge, que es garantizada por ley. Ya, perdón, diputada. ¿Y esa es su crítica, que ha aumentado la lista de espera en salud? Porque yo me imagino que cuando uno mira lo que está pasando en salud, no solamente en este gobierno, sino que en el anterior y lo que viene hacia adelante, piensa en lo que hay que hacer. ¿Cuál es la reforma a la salud que usted plantearía para solucionar estos problemas, diputada? Que es probablemente una de las reformas más dramáticamente necesarias que hay que hacer en Chile hoy día. Sí, esto es un muy buen tema. Yo personalmente creo que debemos enfocarnos en el sistema público. Eso significa inyectar mayores recursos. Sí, gastamos un PIB, el porcentaje del PIB en salud muy bajo comparado con la OCDE. Eso sin lugar a dudas. Pero para eso también tenemos que tener mejor gestión. Y ahí hay que discutir cuál es el mecanismo para que nuestros hospitales gestionen mejor. Empresas públicas del Estado que tengan un directorio, que ese directorio responda por su patrimonio. Hoy día tenemos una deuda hospitalaria disparada. Llegó el año pasado 550.000 millones, que fue mucho menos, 193.000 a diciembre, solo porque le inyectó recursos en una suerte de cheque en blanco Hacienda. Pero como vemos, hay más listas de espera, hay mucha insatisfacción usuaria, hay problemas con los medicamentos, etcétera. No vemos que esa inyección lamentablemente mejore las condiciones de vida de los chilenos en materia de salud. Hay que hacer una gran reforma, hay que ver cómo mantenemos nuestros médicos en los hospitales y no se van al sistema privado. Hoy día pagamos para que atiendan en nuestros hospitales una cantidad sideral de recursos, no es que no paguemos, pero ¿por qué no se están quedando en nuestros hospitales y se están yendo al sistema público o trabajan a través de estas compras de servicios? Hay toda una discusión de recursos humanos que tenemos que dar en esta materia, pero tenemos que enfocarnos entre todos a ver cómo pensar la salud. No 4 años cortando cinta de un hospital pequeñito o un consultorio, sino cómo resolvemos esta situación a muchísimo más largo plazo. Se nos quedó, y conocimos durante comerciales, diputada, algún detalle de lo que se aprobó en la Comisión de Salud del Senado hoy día respecto al tema de la despenalización del aborto. Entiendo que sobre objeción de conciencia lo que se aprueba es que ha de haber siempre un médico que no sea objetor en cada una de las instituciones de salud que reciban fondos públicos o privados y que no podrá entonces todo el plantel inhibirse a objetar de conciencia, ¿no? Así es, nos acabamos de enterar, esa es una muy buena noticia. Si se aprueba en la sala, obviamente que la Cámara también esperamos que lo apruebe. Nosotros ya teníamos esto que no se podía objetar en caso de urgencia, obviamente, y en caso de que se pasara el tiempo, estuviéramos al límite del tiempo, por ejemplo, de violación. De violación. Claro. Ahí no hay objeción de conciencia si es que está caducando el plazo biológico, digamos. Así es, si estamos al límite, ahí no se puede aducir la objeción de conciencia. Y en el caso de urgencia tampoco. Tampoco. ¿No se admite objeción de conciencia? No se admite la objeción de conciencia. En caso de urgencia, describámoslo, que es una urgencia de la vida de la madre, que está comprometida en ese minuto.
médico y ahí el médico no puede objetar en razón de sus convicciones morales o religiosas. Así es, no puede objetar. Tiene que proceder al aborto. Así es. Y ahora tenemos esta buena noticia que nos acaban de informar de que al menos un médico de cada establecimiento no puede ser objetor de conciencia, lo cual sin duda alguna garantiza la continuidad. Yo le decía al comenzar que íbamos a hablar también de política. Conocimos la CEP, diputada, el viernes, el oráculo de la política chilena, que dice algunas cosas bastante claras respecto a la carrera presidencial, que Sebastián Piñera consolida por alguna distancia apreciable su liderazgo. Sin embargo, en segunda vuelta la cosa está un poco más compleja, con un Alejandro Guillé que se demuestra competitivo a 4 puntos de Sebastián Piñera, que en todo caso por ahora también gana esa segunda vuelta. ¿Cómo ve usted la carrera presidencial? ¿La ve como carrera ganada para Sebastián Piñera? No, pues si uno no puede... No, pero las cifras lo dicen, por eso no, uno nunca puede. La soberbia nunca ha sido buena consejera. Yo creo que aquí hay pasos que ir dando y el primer paso es la primaria. 2 de julio, necesitamos que todo el mundo vaya a votar. ¿Por qué se insiste tanto en eso, diputada, que vaya todo el mundo a votar o que no sea una primaria, la de la derecha, con poca participación? ¿Hay temores de que se pueda meter por el lado el senador Sandón? Bueno, sin duda alguna, si vota muy poca gente, con un senador que tiene una votación muy importante en una zona populosa y que puede llevar de la región a mucha gente a votar, metropolitana. dice usted. Claramente, su jefe de campaña es alcalde de una comuna muy populosa, su hermana es candidata a diputada de una comuna muy populosa como La Florida. Por supuesto que en la medida que vote muy poca gente, él tiene ahí un caudal de gente adepta que pudiera ser ¿Hay temor significativa. efectivamente en el entorno de la campaña de Sebastián Piñera respecto a este tema, diputada? Yo no sé si es temor. Pero es un hecho político posible. Siempre es un hecho político posible y lo que queremos es transmitirle a toda la gente que apoya al presidente Piñera es que necesitamos el 2 de julio que vaya a votar. Que nadie crea que esto es carrera corrida. Convocando, esta es una primaria abierta y puede votar cualquiera que no esté inscrito en los partidos políticos, digamos. Así es. Se está manifestando cierta campaña a través de redes sociales de convocar al antipiñerismo, vale decir, gente que no tiene simpatía por la centroderecha, más bien de izquierda, en fin, pero que sí tiene antipatía hacia Sebastián Piñera y que quiere evitar que sea finalmente candidato, vaya a votar justamente a la primaria a la derecha por Osandón o por Felipe Castro. Por Osandón se está llamando a votar en la práctica, que sería un candidato menos competitivo respecto a la centroizquierda, si es que ganara el senador Osandón. ¿Usted cómo califica esos llamados? ¿Cómo entiende? Y si tiene temor que eso pueda concretarse. Pero uno le cuesta entender, porque lo que buscamos con las primarias finalmente es que el sector se sienta, las personas que creen en un sector puedan ir a votar y puedan elegir su candidato, no una suerte de boicot de buscar a la persona más débil para ver si mi candidato gana, que sería lo que está haciendo estos llamados. Evitar que Sebastián Piñera sea presidente. De la nueva mayoría, efectivamente. O sea, veamos si aquí podemos aportillar, porque finalmente el presidente Piñera, si va a una elección el 19 de noviembre, puede que gane. Entonces, a mí me parece un mal llamado ese, poco democrático, etcétera, pero uno no puede inhibir finalmente porque las reglas del juego son las que son y son las que establecimos. Sí podemos llamar a nuestra gente a decirle el 2 de julio tiene que ir a votar, que no se quede en la casa. Nuestro sector habitualmente es un poco cómodo, no lo podemos negar, pero en esta oportunidad esperemos que demos clase de educación cívica y que vaya muchísima gente a votar porque lo necesitamos. Me queda claro que su candidato en esa primaria no es el senador Osandón. No es el senador Sandón. Y él lo sabe. ¿Cómo califica usted el desempeño que ha sido el tema que ha marcado todo el día de que tuvo el senador Sandón en el programa de anoche en Tolerancia Cero? Pucha, lamentablemente, bueno, no es fácil tampoco hablar del senador Sandón porque mal que mal es parte del sector, va a la primaria del sector. Yo creo que él tuvo un desempeño bien deficiente porque él ya es senador, tiene que tener un piso mínimo, ¿no es cierto?, de conocimiento en algunas materias. Si no lo tenía, creo que podría haberse preparado mejor, podría haber estudiado mejor, y espero que esto le sirva de lección de que no son solamente eslogan o frases o cuñas en un minuto de televisión, sino que tiene que desarrollar sus ideas y que esto finalmente le permita desenvolverse mejor en lo que queda de la primaria y en lo que van a ser los debates de ahora en adelante. Le preguntaba por el senador Osandón y le nombraba hace un rato a Felipe Cas, porque a mí me da la impresión que usted tiene mucha más compatibilidad política, ideológica, en materia valórica, por ejemplo, con Felipe Cast que con Sebastián Piñera. ¿Por qué su candidato es Sebastián Piñera, diputada? Yo creo que Felipe Cast, y lo hemos conversado con él, yo creo que él es el futuro. Yo creo que él está haciendo una apuesta muy interesante, construyendo un partido, lo ha hecho muy bien, tiene muy buena gente en Evópolis y probablemente es una alternativa muy real para las próximas elecciones de ahora en adelante. Sin embargo, yo creo que los tiempos, como están los vientos, como está el país, requiere un liderazgo como el del presidente Piñera y que sin duda alguna
va a permitirle al país volver a crecer, volver a generar empleo, vamos a tener que ser capaces de dialogar con esta nueva mayoría quebrada, que va a ser otra institución en algún momento. Y él plantea, el presidente Piñera, un plan a 8 años. En ese plan a 8 años, con toda la experiencia que él adquirió de su vez pasada, sin duda alguna... Claro, el rol 8 años de... significa implantar una suerte de delfín o heredero político para el gobierno siguiente. Creer que nuestras ideas pueden mantenerse más allá de un solo periodo. ¿Y usted ve que, yo veo que ahí... ¿Usted ve el delfín de Sebastián Piñera en Felipe Cas? No, es que yo no podría decir que Felipe Cas es un delfín de Sebastián Piñera, pero sí veo un hombre que quiere instalar ideas y que probablemente en ese rol de mantenerse va a tener una preponderancia importante. ¿Por qué ponerse detrás de Sebastián Piñera si, por ejemplo, él no le parece el aborto en 3 causales, que a usted sí le parece y lo votó a favor en las 3 causales? Si a él no le parece el matrimonio igualitario y a usted sí, si a él no le parece que ese matrimonio igualitario sea con adopción y a usted sí, es mucha la divergencia, diputada. En temas valóricos, sin duda alguna, eso es innegable, pero hay una enorme cantidad de cosas que me une al presidente Piñera, más mi convicción de que es la persona que el país necesita en los momentos que estamos viviendo. Yo estoy convencida de que él ha aprendido muchas lecciones, él ha sido humilde, ha reconocido que tuvo algunos inconvenientes, que se equivocó en alguna oportunidad. Esa experiencia va a servir para gobernar en los próximos 4 años, y en salud, en educación, en empleo, hay una enorme cantidad de coincidencias. En los temas valóricos es cierto, discrepamos. ¿Se derechizó el expresidente Piñera? ¿Usted cree que está más UDI de lo que fue? Ay, a rato a uno le da un poquito sensación de que está un poquito más duro, no le puedo negar, sería mentirle. ¿Y eso le molesta a usted? Me complica un poco a ratos, pero yo, como le dije en un tuit hacia este mismo programa, yo creo que nos falta tomarnos un café largo con el presidente. Diputada Rubilar, ¿se repostula o no? No lo sé todavía, lo estoy En pensando. la Cámara de Diputados no saben si van a contar con un nuevo periodo con Carlos Rubilar. Así es. ¿Por qué, diputada? Porque este es mi 3er periodo y yo también creo que uno tiene que generar cierto espacio. Yo creo que siempre puede haber personas que lo pueden hacer incluso mucho mejor que uno. Y estoy reflexionando al respecto de cuántas cosas sí me quedan por hacer o no en el Congreso. Y además hay vida fuera del Congreso Nacional también, así que hay que verlo. Sí parece, diputada. Diputada Carla Rubilar, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches.